vez más, esta casa está llena y eso alegra nuestros corazones, celebrando otro servicio más de hoy día domingo, un día especial, ya que mañana tenemos votaciones que ejercer nuestro deber, nuestro derecho como ciudadanos. Y bienvenidos una vez más a casa, a Poder de Dios. Bienvenidos a los que nos siguen a través de las redes sociales. Sean bienvenidos y continúe escribiendo a la página, aquellos que escriben. Tenemos un grupo de intercesión muy tremendo. Si algo sostiene a este ministerio es la intercesión, es la oración. Y doy gracias a Dios por cada uno que se ha determinado a orar, a ponerse en la brecha, a orar. Así que bueno, bienvenidos. ¿Sabe que algo que ya lo he dicho en algunas oportunidades, pero dice que somos hechura suya, ¿no? Hechura de Dios. Y esa palabra hechura en el griego, en el original, significa poema. Así que somos un poema de Dios. Saluda al poema que tiene al lado, decirle, sos un poema. Escrito medio más o menos alguno, ¿no? Pero sos un poema. Este mes estoy ministrando sobre la legalidad para recibir. ¿Cuánto les gusta pedirle cosas a Dios y que Dios le conteste favorablemente? A todos. Creo que cada día le pedimos cosas a Dios, pero el punto no está en pedirle, sino en tener el acceso a lo que le pedimos. Y para tener acceso a recibir lo que le pedimos a Dios, necesitamos legalidad espiritual. Y de eso vengo hablando todo este mes, de la legalidad espiritual. De cómo puedo lograr que aquello que le estoy pidiendo a Dios sea una realidad en mi vida. Y voy a tomar un pasaje, quizás en Palabra de Dios para Todos, lo podemos poner, el de Marcos capítulo 5, versículo 21. Y hoy voy a hablar sobre las atmósferas. Dios es omnipresente, eso significa que Dios está en todos lados, pero Dios no se manifiesta en todos lados. Dios se manifiesta donde hay un espacio, donde alguien le genera un espacio, donde se genera un ambiente. Dios no se manifiesta en todos lados. Entonces necesitamos entender, y vamos a hablar un poquito de cómo crear una atmósfera para que Dios pueda descender, bendecir, restaurar y poder soltar y darnos todo aquello que Él nos prometió. Amén. Marcos, dije 5:21. Cuando Jesús volvió a la otra orilla del lago en el bote, mucha gente se reunió junto a Él. Dice una multitud, dice la otra traducción, a la orilla del lago. Y llegó uno de los dirigentes, uno de los principales de la sinagoga que se llamaba Jairo. Cuando vio a Jesús, se arrodilló ante Él, se postró y le rogaba mucho: mi hijita está a punto de morir, te pido que vengas y coloques tu mano sobre ella para que se mejore y siga con vida. Jesús se fue con él y mucha gente lo siguió. La gente apretujaba a Jesús por todos lados. Y allí de pronto aparece la escena de una mujer que hacía 12 años que sufría de un flujo de sangre. O sea, viene el principal de la sinagoga, le dice: por favor, necesito, se postra delante de él, algo extraño porque se llevaban mal, a Jesús no lo querían. Sin embargo, habrá dicho: probé de todo, voy a probar con este Jesús. Y le dice: quiero que vengas a mi casa. Y en el medio de caminar hacia la casa para que sane a su hijita que se estaba muriendo, aparece una mujer que toca el manto de Jesús y la mayoría sabe qué pasó con esa mujer. Se sanó después de 12 años de flujo de sangre, pero esto llevó un tiempo. Entonces pasemos, para cortar un poco la historia, se la cuento así rápido, pasemos al versículo 35. Esta mujer toca el manto de Jesús, ella es sana automáticamente de su flujo de sangre, porque ella también, escuche, y hablando de atmósferas, esta mujer que sufría después de 12 años de sufrir, de padecer, de gastar todo su dinero en médicos, vaya a saber si en curanderos, en brujos, nada le servía, nada hacía que esté mejor. Y dice la palabra de Dios que esta mujer que cargaba una atmósfera de depresión, de frustración, de pobreza, de destrucción, porque ya no podía. Ya se había gastado todo y estaba yéndosele su vida, se le estaba yendo de las manos. De pronto se mete bajo la atmósfera de Jesús.
Y esa historia que iba a terminar mal, cuando logró meterse bajo otra atmósfera, terminó bien. Y yo vengo a decirte en esta noche que no sé en qué atmósfera estás viviendo, si de pobreza, de violencia, de problemas, de pensamientos incorrectos, con ganas de ya no vivir más, de cansancio, pero si lográs meterte bajo la atmósfera del reino de Dios, de Jesucristo, tu vida va a ser un cambio radical de 180 grados y vas a pasar de vivir de la tristeza a la alegría, vas a pasar a vivir de la escasez a la abundancia y vas a pasar a vivir de la pobreza a una vida de victoria. ¿Cuántos dicen amén? Dice, cuando Jesús estaba hablando todavía llegaron mensajeros desde la casa del dirigente de este Jairo. Dice, y le dijeron, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús no les hizo caso y le dijo a Jairo, al dirigente, no tengas miedo, solo cree. Fíjense que venía gente de la casa de él portando una atmósfera de frustración, una atmósfera de malas noticias, diciéndole, Jairo, ya está, ya se terminó, ya se acabó todo. Sin embargo, Jesús le dice, Jairo, mírame a mí. Traten de no hablar ahí, por favor, allí atrás, los que están hablando. Mírame a mí, le dice. No temas, cree solamente. Cree, no te distraigas, no te desenfoques. Porque la gente va a venir a querer sacarte de lo que Dios quiere hacer en tu vida. La gente va a querer venir a robarte tu milagro. Y es eso lo que sucede. Una de las cosas que nos sucede es que cuando vos te acercás a Jesús, la gente te dice, ¿te parece que te va a cambiar la vida la iglesia? ¿Te parece que lo que escuches ahí al pastor te puede cambiar en algo? Tu marido no cambia más, tus hijos no cambian más, pero ni tu marido, ni tus hijos, ni el pastor, ni una iglesia te va a cambiar. El que te va a cambiar la vida se llama Jesucristo de Nazaret, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El mismo que levantó a la hija de Jairo de la muerte, es el mismo que va a hacer un milagro en tu vida, en tu vida, en tu vida y en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Le dice, Jairo, no le hagas caso a la gente, no le hagas caso, mírame a mí, vamos a ir a tu casa. Yo no sé qué hubiera hecho usted, pero te vienen a decir que ya murió, que ya está todo terminado. Y te sueltan eso sobre tu vida y decís, bueno, sí, ya está. Jesús le dice, no te desenfoques, todavía yo estoy acá, en control. El próximo versículo dice, Jesús permitió que solo Pedro, Juan y Santiago y su hermano Juan lo acompañaran. Fíjese también qué importante. Porque depende con quién estés, es la atmósfera que vas a aportar. Yo no sé si usted conoce gente que siempre tiene un problema. Que está todo bien aquí en poder de Dios, el ministerio está bárbaro, fabuloso, pero siempre tienen un pero. Siempre hay algo para criticar, alguien a quien criticar. Y esa gente parece que no, pero porta un... ¿Conocen gente que viene y vos decís, y ya lo ves venir y decís, ojalá que no me pare, que no me hable? Hermanos que estoy hablando acá adentro. Hermanos que no los querés saludar porque siempre están criticando a alguien. ¿Conoce a alguien así? Pregúntale que tenés al lado, no serás vos, ¿no? Y dice, cuando llegaron a la casa del dirigente de la sinagoga, Jesús vio el alboroto de la gente que estaba llorando y lamentándose mucho. Jesús entró y les dijo, ¿por qué tanta confusión y por qué tanto llanto? La niña no está muerta, está dormida. Porque acá es donde se choca la realidad natural con la realidad espiritual. Acá es donde se produce el choque de la cultura humana con la cultura divina de Jesús. La naturaleza humana que decía, la realidad decía que estaba muerta, pero Él le dice, no está muerta, está dormida. Para ustedes la realidad es que está muerta, pero yo puedo ver que esa nena está dormida simplemente. La gente se burlaba de Él, pero Jesús los hizo salir a todos y entró solo con los padres de la niña y con los que lo acompañaron. Fíjese cómo Jesús guardó la atmósfera. Porque esa es nuestra tarea, escuchen. Esa es nuestra tarea. Nosotros tenemos 3 posibilidades ante una atmósfera. Crear una atmósfera nosotros, un ambiente, un escenario, nosotros lo podemos crear porque desde el Génesis Dios le ha dado al hombre la autoridad para gobernar, amén.
Al ser humano le he dado la imagen, dice, los he hecho a mi imagen y semejanza y los puse para que gobiernen. Dios nos dio la oportunidad de poder gobernar ambientes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero lamentablemente a veces algunos ambientes nos terminan gobernando a nosotros o algunos hijos de Dios. Por eso la Biblia dice, no te conviertas vos, o sea, vos a ellos, que ellos se conviertan a vos. Algunos van a evangelizar a los amigos ex adictos a la esquina y terminan fumándose un puchito con los pibes. ¿Cómo ibas con otra tarea? ¿Qué pasó que te desviaste? Jesús tomó la mano de la niña y le dijo, Talita Kumi, que significa, óyeme pequeña, levántate. Y al instante la niña, que tenía 12 años, y 12 años era la mujer que había padecido el flujo de sangre. Y acá vemos el contraste entre una mujer que necesitaba sanidad y una niña que estaba dormida para Jesús. Hay gente que necesita sanidad en su mente, en su corazón, y hay gente que está dormida espiritualmente. Son los dos escenarios que presentan estas dos mujeres. Representan, cada vez que usted ve a una mujer en la iglesia, en la Biblia, representa a la iglesia. Hay gente que está enferma emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente, están enfermos y necesitan sanidad. Pero hay gente que está dormida espiritualmente, que están perdiéndolo todo, que perdieron trabajo, perdieron su esposa, perdieron la relación con sus hijos y siguen perdieron un ministerio y están dormidos, están anestesiados. Perdieron un llamado, o sea, el llamado o el diablo les desactivó el llamado. El llamado sigue estando y el don sigue estando, pero perdieron su lugar, su posición en el reino de Dios. Esas son las dos mujeres que representan dos sectores de la iglesia. Gente enferma. ¿Cómo me di cuenta que alguien está enfermo? Porque vive depresivo, vive enojado. ¿Conoce gente que siempre está enojada? ¿Que siempre está depresivo? ¿Qué pasó? No, en victoria. Decir a tu cara que estás en victoria. Poneme cara de victoriosa, ¿ven? Y dice, niña, levántate. Seguimos ahí con el pasaje. Y al instante la niña, que tenía 12 años, se levantó y empezó a caminar. Todos quedaron completamente atónitos, sorprendidos. Y Jesús dijo, no le cuenten esto a nadie. Así que yo lo que quiero hablar en esta noche, voy a ser breve, es sobre, para tener legalidad para recibir los milagros de Dios, lo sobrenatural de Dios, vivir la vida abundante que Dios nos prometió, tenemos que tener una atmósfera preparada, un ambiente. Tenemos la responsabilidad de crear un ambiente. Escuche, aquí en esta casa hay un ambiente, hay una gloria que desciende en cada culto. Pero usted va a ver gente que de pronto se llevan todo, diga conmigo todo. Hay gente que se lleva poco, diga conmigo poco. Y hay gente que se lleva nada, no se llevan nada. Se vuelven como llegaron. La atmósfera está, el ambiente está, los músicos y adoradores que Dios nos ha dado están, la presencia de Dios está, la palabra está, pero nunca los toca el Señor. ¿Saben por qué es eso? Porque cada uno tenemos una atmósfera personal. Escuche, tenemos una atmósfera personal. Y si tu atmósfera no está conectada con la atmósfera divina, es lo que pasó con Jesús. Jesús dijo, no, ustedes no me sigan. Ustedes los que están llorando, no sé por qué lloran, por qué gritan, pero ustedes tampoco pueden estar. Si yo voy a hacer un milagro de resucitar a una niña, yo necesito gente que porte una atmósfera la que yo tengo. Amén. Entonces tenemos la responsabilidad de cuidar las atmósferas también. Porque no sé si te diste cuenta que de pronto está todo bien hasta que estás ahí en tu casa tranquilo y en paz mirándote una de Netflix, una serie, y en el tercer capítulo, en un ambiente de paz, te cae tu suegra. No, es un chiste. Pero de pronto entró un llamado, escúchame, entró un llamado que no lo esperabas. De pronto se empiezan tus hijos a pelear como salvajes. Se están matando ahí. Y ya el clima ya cambia el clima, ¿verdad?
Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar los ambientes, de cuidar las atmósferas. Pero esto también lo trasladamos al matrimonio. Tenemos la responsabilidad de cuidar la atmósfera en nuestro matrimonio. Tenemos la responsabilidad de cuidar también la atmósfera aquí en la casa de Dios, en el llamado que Dios nos dio, y de crear una atmósfera. Pero también tenemos la posibilidad de cambiar ambiente. ¿Cuántos dicen amén? Vos podés cambiar. Hay gente que dice, no, me fui del trabajo porque la verdad que en ese trabajo son todos alcohólicos y yo, la verdad que yo como estuve en el alcohol, la verdad que ese trabajo me va a llevar al alcohol. Pero vos tenías que estar ahí para cambiar ese ambiente, no para ponerte a tomar con los otros. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad. Ahora fíjese que yo lo que veo acá es que Jesús hace dos cosas con este Jairo, con este hombre, con este dirigente. Le dice, lo primero le dice, no temas, cree solamente, enfócate en lo que yo te dije. Mírame a mí, le dice Jesús, porque yo no sé qué distancia había entre la casa de Jairo y donde estaba Jesús. No sé si había 1 kilómetro, 2, 3 o 5, pero había que volver a la casa después de haber recibido la noticia que la nena estaba muerta. Y había que volver con un montón de gente que decía, pero yo vi su cuerpito, yo la vi en el momento que dejó de respirar. Yo vi cuando se murió tu nena, se murió en los brazos de la madre. Vaya a saber las cosas que le iban diciendo. Y Jesús todo el camino diciéndole, no los escuches, mírame a mí, cree solamente, no temas, cree solamente. Y yo esta palabra se la suelto para algunos que dicen que todo se terminó. Yo vengo a decirte de parte de Dios que todo no se terminó, que el que tiene la última palabra se llama Jesús de Nazaret. Yo no sé la etapa que estás pasando, pero no todo se terminó. Hay cosas que aún no se terminaron. Dios tiene tarea, tiene propósito, tiene destino para tu vida y tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Y lo segundo que veo es que Jesús no desiste de su plan, porque cuando Dios quiere hacer algo, Él se va a levantar y lo va a hacer. Dios cumplirá su propósito en ti, en mí. Pero eso va a depender de si nosotros le generamos ese espacio a Dios o no. ¿Saben que hay gente que tiene, siempre proyecta, su problema no es él, el problema no es ella. Como dije, son los demás, es el trabajo que me tocó, son los pastores que me tocaron, es el líder que tengo, es la esposa que tengo, es los padres que tengo. Hacete cargo de crear tu atmósfera de bendición. Decirle que tenés al lado, hacete cargo. Yo sería diferente si me hubieran tratado diferente. Yo tomé esa decisión porque me hicieron. No, tomaste esa decisión y hiciste lo que quisiste porque te gustó, porque tu corazón se inclinó a un lugar incorrecto. Pero nosotros necesitamos tener el corazón de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así que Jesús estaba escuchando todos los que decían los demás, pero Él se desprende de ahí y dice, de ninguna manera voy a seguir escuchándolo. Yo voy a hacer, como dije, voy a hacer lo que tengo que hacer. Ahora, para crear una atmósfera necesitamos rendirnos. Diga conmigo, rendición. Rendición total. Nos tenemos que rendir a la voluntad de Dios. No es como yo digo. Porque algunos dicen, bueno, algunos tienen sus formas de... Mire, el Evangelio no se puede vivir, cada uno de nosotros vivir el Evangelio como se nos da la gana. Ya está todo establecido. Dios tiene protocolo, tiene parámetros, tiene directivas, tiene coordenadas que nos van a llevar a la bendición. Y no podemos hacerlo a nuestra manera. Hay gente que quiere hacerlo a su manera y no es a tu manera, es a la manera de Dios. Y funciona, porque esto funciona para el matrimonio, funciona para la iglesia, funciona para todos los ámbitos de nuestras vidas. Necesitamos, fíjense por ejemplo, este hombre Jairo era un principal de la sinagoga, era un hombre de relevancia, era un hombre de estudio, era un hombre que inclusive ellos cuestionaban, los fariseos, escuche, cuestionaban a Jesús, pero él terminó arrodillado delante de Jesús. ¿Y por qué me tengo que congregar los domingos en la iglesia si Dios está en todos lados?
por ejemplo. ¿Cuántas veces escucharon que alguien dijo así? Si no me congrego, que Dios me va a amar menos. Así que si me congrego o no me congrego, Dios me va a bendecir igual, porque yo lo amo a Dios. Pero ese es tu evangelio. La Biblia no dice eso y Dios no dice eso. Dios dice, no dejes nunca de congregarte. La Biblia, o sea, Dios, ¿cuántos creen que la Biblia es palabra de Dios? Y Dios lo dice. Entonces, si vos decís eso y pensás eso y tenés eso en tu mente, bueno, nunca vas a crear una atmósfera para que Dios haga algo diferente. Seguramente Dios te va a proteger y te va a cuidar, pero no vas a poder experimentar otras dimensiones. Vas a vivir siempre en un nivel. Siempre en un nivel. Hay gente, por ejemplo, que nunca cuenta sus problemas. Escuchen, nunca tienen problemas. Llevan 5 o 6 años en la iglesia con bien, bendecido, bien. Y nosotros sabemos, con mi esposa, sabemos bien que están cargadísimos de problemas. Y muchas veces no porque seamos profetas, sino porque tienen sus hijos que vienen acá y cuentan que en casa mamá y papá se están matando. Pero por favor no le digan que yo dije, porque me matan a mí después. Entonces los chicos cuentan. Y ahí nosotros decimos, el Señor me mostró. No, ahí nos enteramos, no hacemos eso. Le digo, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás con tu esposa? De 10, pastor. Y el nene llorando, la nena llorando y nosotros abrazándolo porque en la casa se estuvieron matando la noche anterior. Pero hay gente que dice, no, las cosas lo arreglamos nosotros. ¿No? ¿Por qué le tengo que contar al pastor o a mi líder, le tengo que contar mis problemas? Porque es el diseño de Dios. Porque tenemos que aprender a rendir cuentas. A alguien le tenemos que contar lo que nos pasa. Alguien tiene que orar por nosotros, nos tiene que impartir bendición. Es el modelo de Dios. Después está tu modelo. Vos establecés el modelo que quieras. Cada uno después establecerá el modelo que quiere, pero el diseño de Dios, el que genera la atmósfera, el ambiente para que Dios descienda, es así. Dice que Dios puso maestros, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles para edificar el cuerpo de Cristo, para que nos ministren. Pero hay gente que nunca tiene problemas. Entonces necesitamos dejarnos pastorear. Preguntale que tenés al lado si tiene pastor. ¿Tenés pastor vos? Decir. Entonces, entiendo que para generar una atmósfera lo primero que necesitamos es rendición total. Diga conmigo, rendición total. Entonces, cuando dejamos nosotros que Dios haga a su manera, porque esa es su manera, no es a nuestra manera, entonces ahí empieza a generarse el espacio. Pero también necesitamos fe, porque hay que tener fe. Pues imagínense el camino de regreso, los pensamientos de este hombre Jairo. Imagínense cómo volvía a su casa, pensando que iba a entrar, a abrir la puerta a la habitación de su nena y encontrarla muerta, que fue lo que sucedió, dicho sea de paso. Imagínense los cuestionamientos en su mente. Pero había una palabra. Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Había una palabra que había sido soltada. Y ahí donde nos debatimos a veces entre lo que Dios nos dijo y la realidad que estamos viviendo. Entre una promesa que Dios nos dio y lo que nosotros estamos experimentando día a día. Entre nuestra realidad que nos dice, estás en el mismo lugar, y algo que Dios en un sermón, una vez que abriste la Biblia, un pastor un día te dijo una palabra y vos decís, será, no será, serán mis emociones. Pero hoy vengo a decirte de parte de Dios que seguí creyendo, seguí apostando al reino, seguí invirtiendo en el reino y seguí esperando lo mejor de Dios. Porque si Dios te dijo algo, Dios no es hombre para mentir, no es hijo de hombre para arrepentirse. Él lo va a hacer. Le dijo, Jairo, cree solamente, cree solamente. Lo único que tenés que hacer es tener fe, Y si hay un hombre, una mujer aquí de fe, parado en la roca, Dios hará su milagro en tu vida, en tu familia, en tu economía. ¿Cuántos dicen amén? Pero claro, el punto es que a veces en el proceso nos desanimamos y vemos que pasa el tiempo a veces y decimos, ¿será? Y vemos cómo sucede en otros y en nosotros no. Y eso te tiene que animar. Porque si Dios lo hizo en otro, lo puede hacer conmigo también. ¿Saben que una de las cosas que aprendí es a celebrar las victorias de otros?
Cuando vos celebrás la victoria de otro, estás diciendo, Señor, qué bueno que a él le está yendo bien, qué bueno que promoviste a mi hermano, qué bueno que está ministrando la alabanza, qué bueno que está predicando, qué bueno que se levantó como líder. Y nuestra naturaleza humana nos cuesta un poco eso. Pero cuando vos aprendés a celebrar las victorias de otros, Dios después te las da a vos. Y yo aprendí eso. Aprendí a relacionarme con pastores que ya habían triunfado y que ya tenían miles. Y dije, yo quiero tomar un café con ese hombre y decirle, pastor, contame cómo llegaste a este lugar. Qué lindo, qué bueno lo que estás viviendo. Recuerdo una vez un testimonio que ya he contado en algunas oportunidades. No es que repito las cosas porque estoy viejo, ¿vale? Es que algunos son nuevos y nunca me escucharon de este testimonio, pastor Damián. Pero ahí abrimos en casa con 8 o 10 vecinos y mi esposa endemoniada. Y mi esposa que me acompañaba, quise decir. ¿Qué escucharon? ¿Endemoniada? No. Y te amo, amor. La verdad que, y te felicito. Me has superado lejos. La profeta de la casa, la verdad, la pastora, la madre de esta casa. La verdad que te bendigo. Y saben que a la vuelta de casa hay una congregación y yo un día paso con mi bicicletita así. Recién abríamos nosotros en casa, el living de casa para abrir lo que es hoy este ministerio. Y veo 2 micros llenos de jóvenes que subían con bolsos para irse a un campamento. Y yo me bajé de esa bici y me largué a llorar. Dije, Señor, algún día yo quisiera poder experimentar eso. Y el año pasado o el anteaño pasado, acá con los pastores Lili y Damián, cuando vimos un par de micros llegar a la quinta donde alquilamos aquí en Tortuguita, me acordé que un día yo celebré esos 2 micros. Así que vi que bajaban chicos, todos digo, yo un día celebré eso, por eso hoy lo estoy viviendo. Así que aprendí a celebrar los éxitos de otros hermanos, amén. Así que tuvo que aprender a esperar Jairo, porque en el camino a su casa sucedió el milagro de la mujer del flujo de sangre. Así que tuvo que aprender a esperar para su milagro. Y déjame decirte que la altura de tu milagro, la dimensión de tu milagro, va a estar determinada por la altura y la dimensión de tu fe. Te lo repito. La altura de tu milagro va a estar determinada por la altura de tu fe. ¿Sabes por qué? Porque a veces decimos, bueno, si Dios me quiere bendecir, que me bendiga. No, no es así. Señor, yo espero que me bendigas. Yo sé que me vas a bendecir. Señor, no será hoy, no será mañana, pero no voy a desistir, no voy a bajar mis brazos. Porque si vos no le generás ese espacio a Dios, escuche, dice que Jesús, luego de hacer un montón de milagros, de sanar enfermos, de resucitar muertos, de hacer ver a los ciegos, los paralíticos caminaban, va a su pueblo, a su tierra, a Nazaret. Escuche. Y se encuentra, Jesús portaba una atmósfera impresionante de milagro. Él se movía y esa unción, esa atmósfera de milagro caminaba con él. Lo que él tocaba se sanaba. Todos los muertos que tocó Jesús resucitaron. Él portaba una atmósfera tremenda de milagros. Pero cuando va a Nazaret, dice que no pudo hacer milagros allí. Porque decían, este Jesús, el carpintero, el hijo de José, ya lo conozco yo. ¿Qué milagro? No había fe. Entonces, fíjense, a pesar de que Jesús tenía una atmósfera, se movía en una atmósfera de milagros, él chocó con una atmósfera de incredulidad y no pudo entrar a hacer milagros. Porque hay gente que dice, no sé si es para mí. Y Dios te dice, sí, es para vos. Y si es de Dios me van a venir a llamar. No, levantate y buscalo, porque el que busca encuentra, al que llama se le responde, el que golpea Dios le abre la puerta y al que insiste Dios le da el milagro, como la viuda y el juez injusto que fue una y otra vez y dijo, no le temo a Dios ni a hombre, dijo el juez injusto, pero esta viuda ya me tiene cansado. Entonces Dios dice, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos no le dará a sus hijos que claman de día y de noche al Rey de Reyes y al cielo? Y los cielos, si un juez injusto
hizo justicia con una viuda, ¿cuánto más nuestro Padre hará justicia con nosotros, sus hijos? ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice que allí en Nazaret no pudo hacer muchos milagros. De hecho, el mismo Jesús dijo, si hay lugares donde van ustedes y no los reciben bien, dice, sacúdanse el polvo de sus pies y váyanse a otro lugar. No contaminen su atmósfera, porque hay gente que no quiere. Vieron que hay gente que va una vez, 2 veces y hay gente que no quiere cambiar. Entonces hay gente que hay que dejarlas que Dios las trate. Hay que soltarlas, que Dios las trate hasta que algún día se den cuenta cómo funciona el reino y quieran algo más de Dios. Pero hay gente que realmente te hacen perder tiempo. El mismo Jesús dijo en un momento, no le tiren perlas a los cerdos. ¿Por qué? Parece duro esto, parece violento, pero no lo va a valorar. Hay gente que no va a valorar un cerdo, no va a valorar una perla, no va a entender. Y tu tiempo es valioso. Y tus consejos son valiosos. Hay gente que no cuida un consejo, no cuida un pastor, no cuida un líder, un consejo de un líder, de un pastor que lo llama. No cuida su lugar en el reino. Y a veces son pequeñas cosas, ¿no? Pero recuerdo cuando toqué el teclado durante muchos años y tenía mi cuadernito ahí con mis notas, porque no tenía la unción que tiene León, que se sabe todas las notas. Entonces yo tenía que estar con el cuadernito. Pero hay músicos que necesitan. Vos le decís, ¿trajiste el cuadernito? No. Pero no están cuidando lo que Dios les dio. No son responsables. Hugo, estoy viendo si está. Entonces necesitamos cuidar nuestro lugar, ordenar ese lugar. ¿Sabes que mi teclado brillaba, lo limpiaba? Entonces parecen cosas menores, pero estás cuidando lo que Dios te dio. Pero estas son cosas, digamos, materiales. Pero Dios te ha dado una esposa, hijos, un esposo, un trabajo. Y algunos se levantan el lunes y dicen, maldito lunes. Tenés trabajo, hermano. Hay gente que está buscando trabajo desesperado porque no tiene qué comer. Y vos tenés un trabajo cuando te levantes y gracias, Señor, por esta semana nueva, por este trabajo, por mi esposa, por mis hijos, por la iglesia, por el líder, por el pastor. Gracias, Señor, por todo lo que me diste. Porque el agradecimiento, ser agradecidos con Dios, genera un ambiente, una atmósfera de bendición. Esaú no valoró su lugar, su primogenitura. Pero bueno, no cuidó su atmósfera. Solo un concepto más. En Mateo 17 habla sobre la transfiguración de Jesús. Y habla de que su rostro y sus ropas cambiaron. Porque cuando alguien tiene un encuentro con Jesús, su forma de hablar. Dice Pedro que vos sos un discípulo de Jesús. No, le dijo Pedro cuando lo negó. No, yo no lo conozco. Sí, porque hablas igual que él. Porque se había contagiado de lo que Jesús le había impartido. Dice, hablas igual que Jesús, así que seguro sos uno de sus discípulos. Él dijo, no lo conozco, y lo maldijo ahí, dijo malas palabras. Después se arrepintió, pero digo, cuando uno tiene un encuentro con Jesús, cambia su forma de hablar, cambia su forma de vestirse, cambia su forma de pensar, cambia su forma de relacionarse con la gente. No podés ser el mismo violento, la misma violenta de siempre. Necesitamos generar ese ambiente, necesitamos crear esa atmósfera, porque te vuelvo a repetir, podés estar en el mejor ambiente. Escúchame, podés estar en el mejor ambiente, pero no tener todo lo que Dios tiene para tu vida. Porque vos sos el responsable de generar ese espacio para que Dios descienda. Vos y yo somos los responsables de generar. Escuchen, hay gente que viene a la iglesia y vos los vas a ver
adorando. Hay gente que ya no adora más, ya no se quebranta más en la presencia de Dios. Como Dios dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Y hay gente que yo veo que están alabando, algunos que llegan más tarde para zafar de algunas alabanzas. Y otros que están adorando, pero están con el celular. O están desconectados en vez de estar conectados con Dios. Y Dios dice, yo quiero habitar en la alabanza de mi pueblo. Pero no todos los que están acá están adorando. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y no todos se están adorando de la misma manera. Hay gente que está quebrantada, que está llorando, que está conectada con el cielo. Y otros que están en otro canal. Están en otro canal. Pero ¿saben por qué? Escuchen. Porque están muy preocupados con sus problemas personales. Están tan ocupados con sus problemas personales, con sus preocupaciones, con lo que no les sale, que se olvidan de poner primero a Dios. Igual que la palabra de Dios, hay gente que termina el culto. De hecho, nosotros mismos cuando llegamos a casa y cenamos los domingos a la noche, que estamos todos juntos en familia, qué buen momento cuando soltaste este concepto, qué momento hermoso en la alabanza, cuando ministraron, sentí que la presencia bajó y hablamos sobre lo lindo del culto. Pero hay gente que nunca los toca la palabra. Seguramente están pensando, esta es para el que está atrás. El pastor le está predicando al que está acá. Qué lindo cómo le está dando. Para vos no es nada. Hay gente que nunca recibe palabra de Dios. Escuche, de verdad esto. ¿Sabe que pasan años y nunca dicen, wow, qué bueno lo que dijiste? La estaba predicando acá la pastora Lili. Linda prédica, hermana. No, es un código que tenemos acá con mi hermana. La última vez se extendió un poquito y... bueno. Le dije, linda prédica hizo mi hermana, pero hoy no, y estuvo bien la administración. Y Dios me estaba hablando a mi corazón sobre lo que ella decía. Dios estaba ministrando mi espíritu. Pero hay gente que dice, si ahora viene la parte de la ofrenda. Ni están prestando atención de todos los principios que soltó, que fueron muchos, dicho sea de paso, en 10 minutos soltó un montón de principios espirituales que pueden bendecir tu vida, que están diseñados por Dios para bendecir tu vida, pero están desconectados. Entonces por eso no prosperás, porque en el momento que Dios soltó la palabra para que vos aprendas algo para prosperar económicamente, vos estabas desconectado. Si te pregunto, ¿qué predicó la pastora Lili? De la ofrenda. Ni sabés lo que predicó. Pero entonces necesitamos nosotros generar ese espacio, viviendo en santidad. Escuche, sin santidad nadie verá a Dios. Teniendo fe, siendo obediente. Diga conmigo, obediencia. Obediencia. No es a mi manera, a la manera de la pastora. Es como Dios dice, obediencia, santidad, fe, rendición. Todos esos elementos que tuvo este hombre Jairo, porque tuvo fe, porque tuvo rendición, porque tuvo que romper sus estructuras pensantes. Él recibió un milagro tan grande como que su hija resucitara. Amén. Yo no sé si vos estás esperando un milagro, o necesitas un milagro. Pero decirte que con Cristo todo es posible. Entonces, la pregunta sería en esta noche, ¿bajo qué atmósfera vivís? ¿Bajo qué atmósfera vivís? ¿Cuál es tu atmósfera? La que vos portás, la que vos tenés, no la que está acá adentro. Porque te vuelvo a repetir, dentro de la atmósfera, ¿qué es la atmósfera en el mundo natural? La atmósfera es un conjunto de gases que envuelven un astro, un cuerpo celeste, un planeta, y que permiten que debajo de esa atmósfera haya vida, se desarrolle la vida. Esa es la atmósfera. Pero un pez está debajo de la atmósfera, pero si vos lo sacás del agua al minuto, se va a morir. Y eso que está bajo una atmósfera donde tendría que vivir, pero él vive en otra atmósfera. Y hay gente que está dentro del reino de Dios viviendo en otra atmósfera, que se pastorean solos, que no ponen diezmos y después quieren pedirle a Dios que los prospere económicamente. Es su atmósfera. No diezman. ¿Y te voy a ir al cielo? Sí. ¿Dios te ama? Sí. Pero te estás perdiendo un montón de otras cosas.
que se congregan cuando les sobra el tiempo, como si Dios fuese un tacho de basura. No es que dicen los domingos lo apartamos para Dios. Me congrego cuando se me dé la gana, porque si siento ir a la iglesia tengo que ir. Entonces eso no es obediencia. Estás teniendo el evangelio a tu manera. ¿Se entiende? Entonces, pues, ¿cómo vas a pedir lo sobrenatural de Dios? Las bendiciones grandes de Dios. Somos tan frágiles, escúcheme, tan frágiles, con esto quiero ir terminando, que no sabemos cuándo vamos a necesitar mucho de Dios como este hombre Jairo. No sabemos en qué momento, porque de pronto está todo bien, pero somos tan frágiles que de pronto aparece un problemón en tu vida. Y ahí te encontrás que estás flojito de papeles. Preguntale que tenés al lado, ¿vos estás bien de papeles? Preguntale. ¿O estás flojito de papeles? No, Señor, vos sabés que yo iba a la iglesia. Vos sí te congregabas cuando se te daba la gana, dice el Señor. Vos sabés que yo quería, pero había algo que no me dejaba. No, vos fuiste responsable de crear tu atmósfera y no lo hiciste. Entonces necesitamos ser responsables, ser atrevidos y muchas veces vamos a ser confrontados por ser portadores de una atmósfera espiritual con la atmósfera que se mueve en el mundo. Vamos a ser confrontados porque el mundo te va a querer que salgas de ese lugar. Escuchen, y con esto termino. Satanás viene y le dice a Eva, ¿por qué no comes del árbol? Dios dijo que no pasa nada, comé, dale, tranquila. ¿Saben por qué? Porque en el huerto del Edén, donde Dios puso a Adán y a Eva, era todo perfecto, era todo agradable. El Señor se paseaba, descendía de vez en cuando, porque Dios desciende donde hay un ambiente agradable. Y descendía Jehová, y dice que compartía con ellos, caminaba con ellos. Y ahí estaba disfrutando de su creación. Pero ¿saben que Satanás dijo? Cuando yo hice mal las cosas, Él me sacó de su atmósfera. Así que le voy a incitar a esta su creación a que hagan mal las cosas para sacarlos de la atmósfera del huerto del Edén. Y fue lo que pasó. Dios los tuvo que sacar del huerto del Edén. Los tuvo que sacar de ahí. Y Satanás sabía que si los sacaban iban a perder privilegios, Pero gloria a Dios que un día en el plan eterno de Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que aquellos que algún día cayeron, que algún día se equivocaran, pudieran decir: en Cristo hay nueva oportunidad, hay una nueva oportunidad. Así que si te caíste, si hoy estás viviendo una atmósfera de violencia, de depresión, de escasez, de pobreza, hoy te invito a que te metas bajo la atmósfera de Jesucristo y puedas vivir todo lo que Él tiene preparado para tu vida. La abundancia, la prosperidad, la paz, el amor y todo lo que Él ha planeado para tu vida está disponible, solo que tú tienes que crear esa atmósfera. Amén. Así que te invito a que te pongas de pie, dar un aplauso a Dios si querés.